¿Quién? Díganme quién no ha visto alguna vez en su vida El Chavo del Ocho. Nadie. O sea, si son hispanos en Estados Unidos, argentinos, colombianos, españoles, ni que hablar, mexicanos, pero chilenos, ecuatorianos, panameños, venezolanos, ¿dónde no se ve El Chavo del Ocho? ¿Dónde no se ha visto alguna vez el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín? Algunos de los célebres personajes de Chespirito. Por eso entiendo perfectamente por qué la biopic, la serie biográfica realizada por sus propios hijos, está siendo un gran éxito y además levanta polvareda y controversia. Porque estamos hablando de un ícono de la cultura en español. Recuerdo hasta tiernamente ver los capítulos del Chavo del Ocho con mi papá, que los elogiaba por ser humor sano, en contraste al humor más ácido de los Simpson, que a mí me gustaba quizás un poco más. Pero no se le puede negar una gran inventiva y una gran capacidad empresarial a Chespirito. Pero ¿qué pasa? Que también tiene un costado político, como tantas celebridades de Hollywood que hemos biografiado, y a menudo el lado político de las personas tiende a ser un lado oscuro. De eso y de muchas otras cosas que no habla la serie hablaremos en el documental de hoy, así que desde ya te invito a darle like para que YouTube lo recomiende a más gente mientras tú lo estás viendo, y si te resulta entretenido, útil, informativo o lo que fuese, bienvenido tu apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz para sostener al periodismo libre, que tiene un precio y es un precio alto. Las investigaciones, los guiones, las ediciones no las hace la inteligencia artificial. Dicho esto, quédate hasta el último minuto y comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Todos conocemos La Vecindad, ese entrañable rincón de un mundo imaginario donde el huérfano Chavo se esconde en su barril soñado con su torta de jamón, donde Kiko, el niño mimado, presume sus juguetes nuevos y su madre, siempre explosiva doña Florinda, blande su orgullo de clase contra la chusma, aunque ella sea una más del pueblo. Ese patio polvoriento donde don Ramón se las ingenia una y otra vez para evitar a toda costa trabajar y pagar la renta, mientras el señor Barriga lo persigue incansablemente por los 14 meses que adeuda. Esa comunidad feliz, donde el profesor Girafales intenta con infinita paciencia impartir sus clases, mientras la Chilindrina trama una nueva travesura y Ñoño reparte dulces como si fueran favores. Detrás de cada ocurrencia, de cada gag inolvidable, de cada personaje, está la mente de su arquitecto, un hombre pequeño en tamaño, pero de imaginación gigante, al que el mundo reverenció como Chespirito, el mismísimo Shakespeare de México. Pero también, hay que decirlo, la mano maestra de uno de los imperios televisivos más poderosos y turbios de América Latina. Porque Roberto Gómez Bolaños fue el genio que hizo reír a sucesivas generaciones, más de 5, más de medio siglo, a todo un continente, sin duda. Pero también un hombre lleno de contradicciones, que tejió alianzas incómodas, casi obscenas, con lo más rancio del poder. Hoy, que Chespirito vuelve a estar a la moda, nos proponemos mirar más allá del mito, no para juzgar, sino para retratar con sus luces y sus sombras al verdadero hombre detrás del personaje público. Aquí vas a encontrar lo que HBO Max no te muestra, cómo transó con el PRI, ese leviatán que Mario Vargas Llosa llamó con razón la dictadura perfecta, y cómo luego abrazó al PAN como aliado internacional, cómo coqueteó con dictaduras latinoamericanas realmente sangrientas y sabiendo que lo eran, y fue aplaudido en estadios donde otros artistas eran golpeados, reprimidos, torturados y hasta masacrados. Cómo terminó caminando sin titubear y sin que probablemente casi ningún espectador moderno se dé cuenta esa delgada línea entre el estrellato y la propaganda. Y también, claro, cómo traicionó a su familia para quedarse con Florinda, una mujer que según la gran mayoría de sus críticos posee el récord de haber roto 3 matrimonios y varios corazones. Creo que nadie es quien para juzgar que una persona se enamore de otra a la edad que sea y siga su vida con ella. Pero Florinda, además, no se caracterizaba por tratar dulcemente ni a Chespirito ni a su entorno, y su intervención en las empresas de su marido causó mucho, pero mucho dolor a su alrededor. Hoy vamos a narrarte la historia completa, breve pero contundente, la historia que nunca te contaron en La Vecindad y donde tampoco faltarán las risas. Después de todo, es la vida de Chespirito, no de Edgar Allan Poe. Adelante.
Chespirito nació sin querer queriendo. En 1928, Elsa Bolaños, una joven mujer embarazada, sin saber que estaba embarazada, ingirió quinina para aliviar unos calambres extraños que la retorcían. Lo que no sabía es que aquella pastilla mal recetada era una sentencia de muerte para su hijo. Los médicos fueron tajantes. Había que interrumpir ese sorpresivo embarazo. Su retoño, si sobrevivía, llegaría al mundo con daños irreparables. Pero Elsa era una mujer de fe y se negó. Y aquella tosudez tuvo su recompensa. El 21 de febrero de 1929, en la Ciudad de México, nació Roberto Gómez Bolaños. Era el segundo de 3 hermanos en el seno de una familia de clase media acomodada. Los Gómez Bolaños habitaban la elegante y tranquila colonia del Valle, célebre por sus calles arboladas, sus casas de tejas y vecinas que sabían el nombre del lechero y de los niños de la cuadra. El patriarca era Francisco Gómez Linares, un hombre con manos de artista y alma bohemia. Francisco fue director artístico de El Universal Ilustrado y su técnica refinada llegó a retratar a 2 presidentes de los Estados Unidos, aunque nunca quedó claro si fue por encargo o por impulso. En los cafés del centro lo recordaban como un varón elegante, seductor, con una copa en la mano y los bolsillos siempre flacos. Tanta bohemia le pasó factura, murió joven a los 41 años, sin dejar más herencia que unas deudas tremendas e impagables. Roberto tenía entonces apenas 6 añitos y vio el mundo de comodidades que lo rodeaba desmoronarse, al tiempo que su madre, por supuesto, estaba compungida por la tragedia. Acababa de asistir a su primera función trágica. La pobre Elsa, viuda y con 4 retoños a cargo, se transformó en jefa de hogar, trabajando como secretaria bilingüe y traductora de textos. Pero también fue una emprendedora visionaria. Fue pagando una a una las deudas de su marido, salvó la casa y con sus ahorros comenzó a comprar pequeños terrenos y departamentos para rentar, montando al cabo de unos años un significativo negocio inmobiliario, totalmente decente, totalmente legítimo. Esto permitió que la infancia de Roberto fuese activa, alegre y callejera. Estuvo a punto de verse obligado a trabajar para traer el pan a la mesa, pero su madre lo evitó. De todas formas, por esa situación extrema, él siempre tuvo presente la suerte peor que corren los huérfanos de México, y de allí nace su inspiración para el Chavo. No era un muchacho clasista, no discriminaba a nadie, tenía amigos con más y menos plata que él, y mientras soñaba de niño con ser futbolista o ingeniero, la actuación le parecía una completa ridiculez, al punto que en una obra escolar fingió un desmayo para salirse del escenario. Pero cuando entraba en la cancha de fútbol era otra historia. Su menuda figura se agrandaba, los ojos le brillaban con picardía y se destacaba como un extremo veloz y con un olfato goleador imparable. El Instituto México, donde estudiaba, no tardó en reconocer su talento, dándole ni más ni menos que la capitanía del equipo. En 1945, cuando Roberto tenía 15 años de edad, se estrenó en México una película de Walt Disney, donde aparecía un ave escandalosa, fastidiosa e imposible de domesticar, el aracuán. Aquella criatura desquiciada que perturbaba el orden natural solo por gusto, caló hondo en él y sus amigos, tanto que decidieron adoptar su nombre como bandera y así nacieron los Aracuanes, un club juvenil cuyo principal acto revolucionario consistía en deambular por la colonia del Valle haciendo rondas a las jovencitas, organizando fiestas y partuzas y sembrando el caos en un sentido bastante alegre. Roberto y su hermano Horacio eran los líderes indiscutidos de la chamacada, pero había algo en Roberto que lo distinguía, mucho más: el humor. Un talento innato, tan espontáneo como corrosivo, para convertir una reunión de pan dulce en un verdadero show de varieté. Solía imitar al director de la secundaria con una servilleta en la cabeza, fingiendo canas, caricaturizar a los vecinos o bautizar a los profesores con apodos inolvidables, a tal punto que un profesor de matemática una vez se enteró y quiso castigarlo, pero se dio cuenta que no podría porque él mismo estaba atascado de la risa. También se propuso Chespirito, que entonces era tan solo Robert, rebautizar las calles del barrio, modificando las placas esmaltadas azules por rótulos que decían Roberto Gómez. Donde antes estaba la calle Morena, por ejemplo, la gente de pronto recibía instrucciones así: perdón, ¿dónde está Nicolás San Juan? Mire, váyase por todo Roberto Gómez hasta llegar al almacén. Fue tan efectivo que otros niños creyeron que el gobierno había empezado a cambiar el nombre a todas las calles en su honor. Pero una noche, en casa de una vecina acaudalada, una señora que presumía de tener un retrato autobiografiado de Lázaro Cárdenas colgando en la sala, Roberto se pasó de chistoso. Subió al taburete, imitó al expresidente con una voz aguardentosa y terminó tropezando contra la pared. El retrato se vino abajo como si el general hubiera querido castigarlo
desde el más allá, y era bastante autoritario, Cárdenas, ¿no? Con un hijo socialistoide y un nieto que trabaja directamente para Soros, Cárdenas Batel. El vidrio estalló en 1000 pedazos y ahí, parado en medio del desastre, Roberto dijo con voz solemne: creo que acabo de derrocar al PRI. Nadie se atrevió a reír fuerte. Todos contaron el chascarrillo durante años. Tanto que la historia llegó a oídos de otros vecinos que, sin saberlo entonces, marcarían a fuego la historia del México moderno, y no de manera particularmente alegre. Me refiero concretamente a Luis Echeverría, agente de la CIA, en serio agente de la CIA, es un hecho histórico comprobado, José López Portillo y Arturo el Negro Durazo, todos parte de una pandilla de barrio conocida como Los Halcones. Durante los oscuros años 70, muy sanguinarios, Echeverría sería presidente y autor de la matanza del Jueves de Corpus, cuando un grupo paramilitar, casualmente llamado también Los Halcones, reprimió ferozmente a estudiantes que marchaban por las calles. A su vez, López Portillo lo sucedería, encabezando uno de los gobiernos más corruptos de la historia de México, y eso es mucho decir. En los años 40, Roberto los veía pasar a ambos, altivos, inseguros, aspirantes a algo, a lo que aún no le ponían nombre, y aunque no los trataba demasiado, hubo más de una trifulca entre su banda y la suya. Pero quien sí dejó huella temprana en su vida fue el Negro Durazo, quien llegaría a ser jefe de la temida policía capitalina de López Portillo. Durazo, un auténtico monstruo, que además amasó una fortuna, que regenteaba burdeles, que traficaba armas y que se construyó sin pudor una mansión al estilo del Partenón griego en lo alto de una sierra mexicana. Pero bueno, antes de la fama y del horror, el Negro era simplemente Arturo, un adolescente de gesto afable, cuya novia vivía en la misma cuadra que Roberto Gómez Bolaños. Así que los muchachos no tardaron en hacerse amigos, al punto que Roberto a veces le hacía llegar las flores a la muchacha y otras le sostenía el saco a Durazo mientras se peleaba con otros vecinos. Y Gómez Bolaños no estaba exento de las trifulcas. Si bien era menudo, tenía la mano dura. Como diría él, era un peleón incurable y para colmo talentoso. Antes de inventar personajes que salían volando con un chirrido, pasó por otro set del espectáculo, que es ni más ni menos que el ring del boxeo. Tenía 17 años, una mandíbula huesuda y un tío loco que le había conseguido un lugar en el campeonato amateur del Instituto México. Para quejas de la madre de Roberto, me lo van a devolver destruido. La pelea era contra un tal Zurdo Alarcón, un gigantón con voz de bajo y fama de noquear en el primer round. Pero Roberto tenía otra arma, el ingenio. En vez de intimidarse, el futuro Chespirito entró bailando al ring como si fuera Fred Astaire. Se paró en el centro y mientras el zurdo giraba los hombros para calentar, silbó un tango. La melodía rebotó en las paredes del gimnasio y arrancó unas risas nerviosas en las primeras filas. Cuando sonó la campana, el zurdo estaba confundido y bajó la guardia. Roberto lo saludó con un gancho al hígado tan exacto que parecía coreografiado. Fue su primera victoria y desde entonces logró internarse en la división peso mosca, flyweight, y fue campeón en torneos como Guantes de Oro y Mosca Junior. Pero a finales de los 40 era evidente que no podría dedicarse al deporte profesional. Tanto en el fútbol como en el boxeo, su baja estatura era un límite, así que sin mucho entusiasmo Roberto ingresó a la Facultad de Ingeniería de la UNAM, donde no se destacó. En aquellos pasillos rodeado de fórmulas, cálculos estructurales y pizarrones llenos de números, descubrió que las matemáticas lo aburrían terriblemente. Su vocación definitivamente pertenecía al mundo de las letras. Una mañana, hojeando las páginas de clasificados, leyó un aviso que decía Agencia Darcy. Se necesita creativo. No tenía muy claro qué quería decir eso, pero la palabra lo atrajo. Él se sentía creativo. Fue a la entrevista sin saber a qué iba y cuando le preguntaron si tenía experiencia escribiendo, dijo que sí, claro, con la seguridad de un actor. Lo cierto es que había hurtado varios libros de la biblioteca de su padre fallecido, había leído bastante, pero no había tomado un lápiz ni para hacer garabatos en los últimos años. Aún así lo contrataron. Y así, sin siquiera saber cómo utilizar una máquina de escribir, empezó su camino como redactor junior en una agencia publicitaria. Fue ahí donde descubrió que su verdadero talento era la escritura. Pronto se destacó por su agudeza para los juegos de palabras y los eslóganes atractivos, y aunque fuera para vender cigarrillos o detergente, era lo único que lo mantenía despierto. Personal, la historia seguía otro libreto. Tenía 22 años de edad cuando conoció a Graciela Fernández, de apenas 14. Sí, hoy no pasaría ni la primera cancelación, Roberto Gómez Bolaño. Pero en 1956 Roberto se casó con ella. Graciela era una joven discreta que prefirió mantenerse lejos de los reflectores y dedicarse a criar un total de 6 hijos.
hijos, se dice fácil: Teresa, Graciela, Marcela, Paulina, Cecilia y el mimado único varón, Roberto Gómez Fernández. Una familia grande, incluso ejemplar a los ojos de la prensa hegemónica, pero como suele pasar, la armonía doméstica no era más que el cascarón. Padre de familia de día, por las noches, bueno, aparecía un Roberto Gómez Bolaño, seductor y mujeriego. Para 1960, su pluma se convirtió en un activo invaluable, escribiendo dos de los programas más exitosos del poderoso Canal 2 de México, El Estudio de Pedro Vargas y Cómicos y Canciones. Rápidamente se convirtió en el libretista más solicitado y mejor pagado de toda la TV. Fue el director cinematográfico Agustín P. Delgado quien, al leer uno de sus argumentos, lo bautizó como Shakespearito, un diminutivo de Shakespeare, en reconocimiento a su talento para escribir historias que se asemejaban a las del dramaturgo inglés y también haciendo alusión a su baja estatura. Este apodo castellanizado a Chespirito acabaría de fundar una leyenda. Chespirito era metódico, escribía todo a mano y llegaba a trabajar hasta 16 horas diarias, vaya que lo entiendo. Así fue mi 2022. En esa década fue guionista de Capulina, Viruta y otros ciclos cómicos populares, e incluso participó en proyectos de Mario Moreno, mundialmente conocido como Cantinflas. El humorista por excelencia del México de posguerra, aunque nunca fueron cercanos, estudió su estilo con mucha atención. El uso del lenguaje, la picaresca edulcorada, la dignidad escondida en el absurdo. Una vez, por azar, le pidieron que realice una actuación para cubrir a un actor que había faltado. Desde entonces, Roberto quiso probar suerte ante las cámaras y en un intento de dar el salto al estrellato actoral, protagonizó la película Dos criados malcriados. El resultado fue desastroso. La crítica lo ignoró, el público también, pero aquella frustración le hizo entender que si quería actuar, debía escribir personajes a su medida. En 1968 se le abrió una puerta decisiva. El Canal 8 de México le ofreció un espacio de media hora semanal a su entera disposición. A Roberto se le ocurrió una idea sencilla pero afilada: parodiar los programas de debate que por aquellos años saturaban la pantalla con opinadores profesionales, a que no es tan distinto al 2025. Tipos aparentemente serios, rodeados de papeles, que hablaban durante largas horas sin decir nada, sin conectar con el público. De ahí nació Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, una sátira donde un grupo de expertos opinaba barbaridades con absoluta convicción. Para llenar esa mesa, Chespirito armó su propio Frankenstein de talentos. Primero, llamó a Rubén Aguirre, que ya conocía de otros proyectos. Con su estatura imposible y su tono de profesor de secundaria, tenía el perfil exacto del falso intelectual que parecía saber de todo, aunque en efecto no conociera ningún asunto de manera cabal. Pero además, era un verdadero galán que conquistaría las miradas femeninas. Después llamó a Ramón Valdés, a quien había cruzado años atrás en el rodaje de El Cuerpazo del Delito. Ramón no era el actor más técnico ni el más puntual, realmente no era muy comprometido, pero tenía una virtud muy valiosa: un carisma natural desbordante. Y además era una buenísima persona, leal. Luego llegó María Antonieta de las Nieves. Recién salida de la escuela de actuación, soñaba con interpretar tragedias y algún día ser Doña Bárbara. Pero Roberto vio en ella una voz que podía romper cristales o corazones. Y sí, todos recordarán este llanto. Así se formó un elenco sin glamour, pero con una química que cambiaría la historia televisiva por siempre. El éxito de La Mesa Cuadrada fue brutal. Chespirito, caracterizado como un cascarrabias que soltaba disparates ante cualquier pregunta seria, sembró sin saberlo la primera semilla del Dr. Chapatín. A su lado, Ramón Valdés brillaba como el ingeniebrio, con su picardía y estilo callejero, mientras Rubén Aguirre esbozaba al futuro profesor Girafales. El impacto fue tal que Canal 8 ofreció transformar el segmento en un programa propio. Para celebrarlo, Gómez Bolaño pensó en la creación de un superhéroe torpe, pequeño y asustadizo, pero dotado sin duda de una gracia invaluable. Llegó a decir: mi arquetipo platónico latinoamericano. Me refiero, claro, al Chapulín Colorado. Y por supuesto la audiencia lo compró por completo. «Síganme los buenos» o «no contaban con mi astucia» se convirtieron en frases incorporadas al acervo popular de miles de hogares de punta a punta del continente. Pero además del Chapulín había otros sketches como Los Chifladitos, un dúo de despistados que hablaban en ecos y
malentendidos. Pero fue en 1972 cuando Aguirre recibe una oferta de otro canal y deja el programa. Chespirito entonces tuvo que cambiar los planes porque era un intérprete importante en todos los sketches. Entonces empezó a rellenar el programa con lo que él llamaba sueltos, ciclos dispersos sin trama alguna. Uno de ellos mostraba un niño pobre, un tanto travieso, que se peleaba en un parque con un vendedor de globos. El niño era él mismo y el vendedor Ramón Valdés. La escena era casi una improvisación, pero la gente no tardó en pedirlo de vuelta una y otra vez. Y así, semana tras semana, hasta que Roberto entendió que había dado en el clavo, el personaje correcto. Así nacía el Chavo del Ocho. Y con él, aquella bonita vecindad. ¡Qué bonita vecindad! ¡Qué bonita vecindad! Un universo exagerado, tierno y ridículo a la vez, poblado por adultos que actúan como niños y niños cargando con dolores adultos. Ramón y María Antonieta fueron los primeros habitantes. Un padre vago con una hija respondona y malcriada. Pero faltaba algo más. Un niño que acompañara al protagonista. Entonces, Roberto recordó a un actor que había visto en una fiesta inflando los cachetes como si fuera un globo humano. Ese era Carlos Villagrán. Aquella tontería lo hizo reír como un idiota y en ese mismo instante nació el personaje. Un niño mimado, chillón, bastante insoportable, pero imposible de odiar. Kiko. Y Kiko necesitaba una madre. Pero no una madre cualquiera. Una con porte de dama, labios bien delineados y un moño que gritara: "Ni usted ni yo, señor, estamos hechos para vivir entre latas". Una burguesa venida menos, con el orgullo intacto y la mano siempre lista para aquel cachetazo icónico. Y entonces, entre bambalinas, la vio doña Florinda. Florinda Mesa no solamente era bella para los ojos de Gómez Bolaños, era disciplinada, ambiciosa y tenía esa mezcla de dureza y de dulzura que la hizo desearla al instante. Incluso más, Chespirito se obsesionó, empezó a escribirle escenas extras, a mirarla en los ensayos más de la cuenta, a corregirle la entonación cuando no era necesario. Fue su musa, su actriz fetiche y también, como veremos, su propio campo de batalla. Pero antes, amigos, faltaban dos personajes más. Ramón Valdés recomendó una vieja amiga suya, Angelina Fernández, una comunista española exiliada que había llegado a México huyendo de Franco y con nostalgia del teatro republicano. Le dieron un papel casi ridículo, una anciana enamorada que hablaba con gatos, y se convirtió en la bruja del 71, pero con dignidad. Y el último fue Edgar Vivar, más conocido como Señor Barriga, además de interpretar a su redondo hijo Ñoño. Así el vecindario quedó completo. Para 1972, el Chavo del Ocho era una religión popular. Los ratings se disparaban sin control, las calles se vaciaban a la hora del programa y México entero se detenía para ver cómo un niño pobre hacía de la pobreza una comedia edificante. Contra todo pronóstico, el modesto Canal 8, con escenografías de cartón y recursos mínimos, hizo tambalear a los gigantes del Canal 2, propiedad de Telesistema Mexicano, que hasta ese momento dominaba la pantalla sin rivales. Era David contra Goliat, y David estaba ganando. Pero los gigantes no toleraban ser humillados y en 1973 Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Telesistema, le ofreció a Chespirito que se pase a su señal. Pero incluso aunque Azcárraga ofreció pagar de su bolsillo la cláusula de indemnización al Canal 8, por una cuestión de principios Roberto se negó. Era leal. Sin embargo, Azcárraga le había echado el ojo a tal punto que terminó absorbiendo el Canal 8 entero, incluyendo toda su programación. Y Roberto Gómez Bolaños se perdió la oportunidad de ganar el triple, porque pasó a quedar sujeto con el mismo contrato a Azcárraga Milmo. Oficialmente fue una fusión, pero en la práctica era un movimiento quirúrgico que buscó monopolizar la televisión mexicana, bendecida por el presidente Luis Echeverría, que era agente de la CIA, y ejecutando con sutileza una suerte de golpe de estado mediático. Porque Emilio Azcárraga, apodado el Tigre, no era cualquier empresario, era el poder detrás del trono. Magnate, patrón implacable, operador histórico del PRI y arquitecto de una televisión hecha para adormecer al pueblo. Él mismo lo dijo sin ruborizarse: "Yo soy un soldado del PRI, produzco televisión para jodidos porque México está lleno de jodidos". Con la compra, el fenómeno del Chavo pasó de ser un diamante en bruto a un producto de exportación, porque la televisión mexicana comenzó a hacerse multinacional por aquellos años. Ya había tenido bastante suerte Cantinflas colocando sus películas en todo el continente, pero lo de Bolaños fue absolutamente inédito.
aunque claro, se topó con múltiples obstáculos: censura, control de militares, líneas editoriales dictadas, y a cambio se le ofreció lo que ningún artista latinoamericano había tenido hasta ese momento: un salario multimillonario y una plataforma continental. Chespirito dijo: esta vez no me lo perderé. Aceptó el nuevo acuerdo sin demasiadas dudas. El chico de gorra a cuadros y tirantes ahora era el milagro de Televisa, y su relación con Azcárraga sería excelente hasta el final del show. Después de todo, también Gómez Bolaños fue un conservador convencido, un devoto católico, un enemigo del comunismo y un defensor del orden, aunque se tratase de un orden injusto. En la nueva pantalla, el Chavo del Ocho pasó a ser su propio programa. Y un dato que pocos saben: la música de entrada, ese tema tan pegadizo que todos tarareamos, es un plagio. La marcha turca de Beethoven, escrita en 1811, ¿pueden creerlo? Así que sí, el niño que vivía en un barril tenía por cortina musical un remix electrónico de Ludwig van Beethoven, lo cual no deja de parecerme un toque simpático del capitalismo latinoamericano. En Costa Rica, en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile o en Argentina, los personajes de Chespirito eran recibidos con franca adoración. Para una generación entera ya eran parte de su familia, y lo que ocurrió después fue casi surrealista. El Chavo, Don Ramón y el resto del elenco salieron de gira como si fueran los Rolling Stones. La gente acampaba durante días para verlos en persona. Los recibían en los aeropuertos con caravanas enteras. Les tiraban cartas, flores, muñecos. Lloraban al verlos. Una Beatlemanía iberoamericana sin precedentes históricos. Sin embargo, entre tanto fervor, hubo un capítulo incómodo que las biografías prefieren olvidar. Corría 1977 y Chespirito y su equipo fueron invitados a Santiago de Chile. Por entonces el país vivía bajo la dictadura militar sangrienta de Augusto Pinochet, uno de los regímenes más violentos del continente. Y para más inri, el show se realizó en el Estadio Nacional, el mismo que había funcionado como campo de concentración tras el golpe de Estado de 1973. Solo 4 años antes, en aquellos pasillos y gradas, fueron encerrados, torturados y ejecutados miles de disidentes y opositores. Unos eran comunistas delincuentes, otros eran personas totalmente inocentes. Pero en aquel sitio, cargado de fantasmas, con la sangre todavía fresca, ahora 80.000 personas aplaudían a rabiar. Algunos se conmovían, muchos se reían a carcajadas, y todos, pero todos, coreaban al unísono: fue sin querer queriendo. En México, los medios lo cuestionaron duramente. ¿Sabían dónde estaban actuando? ¿Eran conscientes de lo que ese estadio representaba? Años después, en su autobiografía Sin querer queriendo, Gómez Bolaños respondió: ninguno de los actores sabía que el estadio había sido un campo de concentración, pero de haberlo sabido, hubiéramos trabajado allí igual. Polémico. Para justificarse, comparó el estadio con el Zócalo de la Ciudad de México, aludiendo a las masacres de la Decena Trágica, y concluyó que si uno no podía actuar en un lugar con una historia sangrienta, no podría actuar en ningún lado. Pero el argumento no persuadió demasiado a nadie y fue recordado como una de las actitudes más cínicas de su carrera. Lo mismo se repitió al año siguiente, y ya vemos que es un poco sistemático, en 1978, cuando el elenco desembarcó en Argentina bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla. Esta vez fue el Luna Park de Buenos Aires, donde el show volvió a llenarse por completo, mientras afuera la represión seguía su curso con centros clandestinos, con secuestros, con torturas y con vuelos de la muerte. Pero antes de seguir, déjenme volver a Santiago de Chile, porque en los camarines del elenco del Chavo del Ocho se gestaba otra dictadura, la de la traición, que iría poco a poco asfixiando el buen clima del elenco. Con ese estadio repleto entre ovaciones delirantes cuando Roberto Gómez Bolaños decidió conquistar definitivamente a Florinda Mesa, que según las malas lenguas ya tenía una cercanía bastante importante con Villagrán. Ella era 20 años menor y hasta ese momento su relación con Chespirito había sido nítidamente fría y como mucho ambigua. Algunos dirían un poco, provocativa por momentos Florinda Mesa, pero luego reticente. Roberto incluso le había escrito un pequeño poema sobre la histeria freudiana y llevaba años cortejándola con insistencia, aunque ella lo rechazaba una y otra vez, pero siempre dejando una puerta abierta. Ahora Florinda estaba comprometida con Enrique Segoviano, el director del programa, y mantenía reuniones teóricamente amistosas e intermitentes con Villagrán. Cuando Roberto se enteró, según contó ella misma en el programa argentino Morphy, le dio la garrotera. Antes de salir a escena, Chespirito se quebró. Le confesó que su matrimonio con Graciela Fernández era una farsa sostenida por la rutina, que sus hijos lo miraban como un extraño, que su casa ya no era un hogar, que se sentía vacío, que a veces lo único que deseaba era un beso suyo. Florinda lo miró y le dijo la frase
frase que cambiaría todo. Y si quieres que te besen, ¿por qué no me besas a mí? Y ahí empezó la verdadera historia. Aunque el divorcio con Graciela Fernández se concretaría recién en 1989, lo cierto es que desde el 77, 12 años antes, Florinda ya se había mudado con Roberto. Al principio ni siquiera era una casa nueva, sino la misma que hasta entonces compartía con su esposa. Los 6 hijos de Roberto se llevaron la peor parte. Según testimonios recogidos por el periodista Javier Seriani, las maestras no tardaron en alertar a la familia. Los niños lloraban en la escuela y no querían volver al hogar. Cuando se les preguntaba por qué, mencionaban la dureza de Florinda, que los ignoraba, los despreciaba y los trataba como ratitas. Y Chespirito no hizo nada para evitarlo, porque Florinda ya era prácticamente su dueña, su ama y señora. Lo acompañaba al estudio y se sentaba a su lado cuando escribía guiones. Opinaba y fuerte. Decidía sobre los personajes, filtraba palabras y cuando podía, apartaba a personas del elenco. Lo cierto es que su cultura era tan básica como la de su personaje, incomparable con la de Gómez Bolaños, que había adquirido tarde, pero con convicción, el hábito de la lectura, y tenía más de 6.000 volúmenes en su biblioteca. En una entrevista brutalmente sincera, Florinda describió los 7 grandes defectos de Roberto. 6 hijos y una esposa, dijo. Cuando él preguntó, ¿cómo defectos? Y ella respondió sin pestañear, si fueran míos serían maravillosos, pero no siéndolo, eran todo un problema. Pero si la historia de Chespirito con Graciela Fernández fue cruel, Florinda dejó otros varios corazones heridos. El primero, claro, el de Enrique Segoviano, director del programa, que no tardaría en planear su venganza. Se especula también que el de Villagrán, pero se tiene certeza que el de Rubén Aguirre, el eterno profesor Girafales. Se decía que Aguirre estaba embrujado e infatuado por Florinda como lo estaba en la ficción, que incluso años atrás Chespirito había sido cómplice de un intento de aproximamiento de Aguirre, cuando estaba convencido de que Florinda nunca le daría una oportunidad a él mismo, y que Rubén Aguirre tuvo una aventura con Florinda, que le terminó costando su propio matrimonio, para luego verla todos los días junto al jefe. Así que hagan la suma. Florinda ya había arruinado al menos 3 matrimonios y además había dejado el corazón despechado de Carlos Villagrán. Y después Florinda recordaría aquel episodio con Sorna. Puede ser, lo besé alguna vez, pero no fue nada. Un gesto mínimo para ella, casi insignificante. Villagrán, en cambio, tenía una versión más conveniente. Confesó haber tenido un romance con Florinda, una relación, según sus propias palabras, tóxica, en la que ella insistía y él buscaba la forma de alejarse. Al punto que, ironías del destino, llegó a pedirle consejo al propio Chespirito. Pero los pasillos de Televisa ardían. Las risas que el público oía cada semana ocultaban silencios pesados, miradas de reojo, incómodas, y una cuenta regresiva hasta que llegó la bomba. A finales del 78, Villagrán pidió permiso para utilizar el personaje de Kiko en sus propios espectáculos, y la respuesta de Bolaños fue tajante. El personaje no es tuyo, Carlos. Poco después fue desplazado del programa. Villagrán diría que su salida no tuvo tanto que ver con lo legal como con lo emocional. Chespirito me sacó por celos, aseguró, aludiendo al creciente éxito que Kiko tenía en las giras y a su antigua relación con Florinda Mesa. Pero nada volvió a ser igual. El elenco comenzó a resquebrajarse poco a poco. Poco después se emitió un capítulo muy especial. La vecindad viajaba a Acapulco. Para muchos, uno de los episodios cumbre de toda la serie, pero detrás había otra historia. El mismo se había grabado el año anterior como parte de una gran operación de marketing, cuando Villagrán todavía estaba allí. Emilio Azcárraga Milmo, el poderoso dueño de Televisa, acababa de comprar ese hotel y quiso promocionarlo con su carta más fuerte, el elenco más amado de México. Lo curioso es que sin proponérselo, aquella emisión terminó siendo la última vez en la que todos los personajes originales compartieron una historia juntos. Una despedida sin aviso, el fin antes del fin. Tras la salida de Villagrán, se fue también Enrique Segoviano, histórico director del programa, que jamás perdonó la ruptura amorosa con Florinda. Chespirito asumió la dirección, pero la sombra de Segoviano quedó flotando allí. Entonces llegó la peor noticia. Ramón Valdés también se iba. Don Ramón, el alma de la vecindad. Nunca hubo una versión oficial. Algunos dicen que discutió con Roberto por dinero, otros que ya no soportaba la tensión con Florinda y decidió subirse a un circo. Lo cierto es que un día ya no volvió, y sin él, el patio de la vecindad comenzó a vaciarse. Chespirito intentó reinventarse. Le dio a María Antonieta un nuevo personaje, Doña Nieves, la bisabuela cascarrabias de la Chilindrina. Apareció también Jaimito el cartero, un hombre que solo quería evitar la fatiga, y se inauguró la fonda de Doña Florinda, que ahora era dueña del barrio, y también del guión. Pero aunque la maquinaria seguía en movimiento, el alma ya había desaparecido. Entonces, cuando todo parecía apagarse, Carlos Villagrán tocó las puertas de Televisa con una propuesta tentadora. Prometía salvar los números, recuperar
recuperar la gloria con un regreso estelar de Kiko, aunque fuera en otro programa. Tenía un proyecto nuevo, un libreto propio y solo necesitaba una cosa, la bendición de Chespirito. Emilio Azcárraga escuchó entusiasmado, pero antes de avanzar, fue a consultar al único que podía autorizarlo. La respuesta de Gómez Bolaños fue diplomática, casi generosa. Sí, que lo haga, pero con una sola condición, que en los créditos se reconociera claramente quién había creado el personaje. Roberto no quería cobrar dinero por ello, pero sí quería el laurel. Villagrán, obstinado, se negó, y lo que pudo haber sido una tregua terminó siendo una guerra sin cuartel que escaló hasta los tribunales. Finalmente, la Sociedad General de Escritores de México falló a favor de Chespirito y Villagrán tuvo que cambiar el nombre del personaje para poder seguir trabajando. Así nació Kiko con K, y luego llegaron Kiko Botones, Niño de Papel o Federico. En sus propias palabras, lo que sufrió fue un veto sistemático y feroz. Dijo: fui expulsado de Televisa por más de 20 años y prácticamente de todo México. Y también me perseguían por América Latina. Según su testimonio, Emilio Azcárraga envió mensajes a todas las cadenas internacionales que recibían sus telenovelas, advirtiéndoles que dejarían de proveerles contenidos si contrataban a Villagrán. La amenaza fue certera: si contratan a Carlos, pierden al Chavo. Y al final hay algo muy doloroso para Villagrán, pero el Chavo valía mucho más que su intento de ser un Kiko en isla, aislado del resto del elenco. Pero más temprano que tarde, Villagrán encontró la forma de devolver el golpe, y lo hizo con un dardo envenenado, insinuando que Roberto Gómez Bolaños había tenido vínculos con el narcotráfico colombiano durante los años más rudos del auge criminal en la región. A mí me ofrecieron $1 millón para ir al cumpleaños privado de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo. No fui, y tengo ese orgullo. Roberto sí fue, declaró Villagrán en una entrevista al diario Basta de México. Este Kiko deschavado y maldito fue más allá. Aseguró que en los años 80, Pablo Escobar pedía expresamente la presencia de Chespirito en sus fiestas privadas y no fue el único en levantar la voz. En su libro El hijo del ajedrecista, Fernando Rodríguez Mondragón, uno de los herederos del cártel de Cali, escribió que Gómez Bolaños participó en al menos una fiesta exclusiva organizada para la familia de los capos a cambio de $3 millones. Luego fue María Antonieta de las Nieves, quien sin rodeos confesó que el show de Chespirito fue contratado para la primera comunión de la hija de un importante narco. Gómez Bolaños siempre negó cualquier relación con el crimen organizado. Alegaba que ignoraba a quién contrataba su empresa porque solo hacían presentaciones privadas como hace cualquier artista. Pero en 1995 se filtró un video. Allí se veía al elenco completo actuando en una fiesta lujosa organizada por el colombiano Justo Pastor Perafán, condenado por tráfico de sustancias y asociación ilícita. El evento databa de fines de los años 80. Pero lo cierto es que el destino de Carlos Villagrán no fue el único desenlace triste en el universo Chespirito. Para 1981, Don Ramón regresó sin anuncio oficial. El reencuentro con la Chilindrina fue uno de los momentos más memorables del programa. Dicen que María Antonieta de las Nieves no sabía que Valdés aparecería en escena y que al verlo entrar se le llenaron los ojos de lágrimas. Era un compañero muy querido. Grabó una temporada completa y por un instante el programa pareció recuperar el espíritu, pero las tensiones, no obstante, reaparecerían, y de la mano de Florinda Mesa. Su enemistad con Valdés era de sobra conocida, celos profesionales arrastrados durante años, así que bueno, Ramón no se sentía cómodo y no encontró espacio. Lo fueron cercando, episodio tras episodio, hasta que finalmente, cabizbajo y decepcionado, se fue, y esta vez, para siempre. Fumador empedernido, falleció el 9 de agosto de 1988 a los 63 años de edad, víctima de un cáncer de estómago que se había extendido hacia su médula espinal. Según la revista Forbes, para principios de los años 90, el universo Chespirito ya había generado más de $1.700 millones en regalías por retransmisión. La cifra corresponde a los ingresos de Televisa, dueña absoluta de los derechos. En total, Roberto Gómez Bolaños escribió y protagonizó cerca de 1.300 episodios de media hora, repartidos en distintos programas a lo largo de 24 años de emisión ininterrumpida. El promedio es de $1.3 millones por cada capítulo. Una cifra impactante. Pero en 1992, Roberto Gómez Bolaños tomó una decisión difícil pero inevitable: cerrar definitivamente el ciclo del Chavo del Ocho. Después de 20 años, El Niño del Barril, La Vecindad, La Fonda y Las Travesuras se despidieron para siempre. Roberto ya pisaba la tercera edad. El legado de Chespirito cruzó todas las fronteras. Incluso los Simpson le rindieron homenaje. Matt Groening, su creador, se inspiró en el Chapulín Colorado para dar vida a Bumblebee Man.
el hombre abeja, un torpe héroe televisivo que habla un español mexicanizado y lanza expresiones como ¡ay, Chihuahua! Algunos se lo pueden haber tomado a burla y lo entiendo, pero realmente era un intento de homenaje. No todos, sin embargo, recibieron bien la noticia. María Antonieta de las Nieves se resistía a despedirse de la Chilindrina y Chespirito lo entendió. En un gesto que pareció generoso, le permitió seguir interpretando al personaje por fuera del programa, aunque la Guerra Fría no tardaría en estallar. Mientras tanto, otros miembros del elenco vivieron finales marcados por el olvido, la enfermedad o la pobreza. Angelina Fernández, la querida bruja del 71, fallecía el 25 de marzo de 1994 a los 69 años, por una combinación de insuficiencia respiratoria aguda, fallos cardíacos y renales. Al igual que Ramón Valdés, era una fumadora empedernida y su tumba descansa junto a la de su entrañable amigo en los mausoleos del Ángel de la Ciudad de México. También Rubén Aguirre, el eterno profesor Girafales, enfrentó un destino siniestro. En 2007, un accidente automovilístico le dañó gravemente la columna vertebral y su esposa debió ser amputada de una pierna. La tragedia física fue solo el comienzo. Aguirre, que alguna vez fue uno de los rostros más queridos de América Latina, terminó sus días prácticamente en la ruina. Las regalías por el Chavo del Ocho le eran mínimas, casi simbólicas. Según confesó en una carta pública poco antes de morir, de todos sus años de trabajo solo le quedaban $10.000 de ahorros, apenas lo justo para cubrir sus gastos médicos indispensables. Yo no me arrepiento de lo vivido, pero me hubiera gustado morir con un poco más de dignidad, escribió. Finalmente, en 2016, y tras años de lucha contra la diabetes, los cálculos renales y la indiferencia del sistema, una neumonía se lo llevó de este mundo. Mientras sus compañeros caían uno a uno, Chespirito parecía intocable. Incluso se dio el lujo de explorar nuevos terrenos y se convirtió en compositor. Escribió letra y música de Tengo todo contigo, tema principal de la telenovela La Dueña, dirigida en 1995 por su Benjamín, Roberto Gómez Fernández, y protagonizada por la ex primera dama de México, ni más ni menos, Angélica Rivera. No fue casual que a partir de los años 90 Gómez Bolaños empezara a gravitar en los espacios del poder real de México, especialmente en el Partido Acción Nacional, una fuerza de derecha católica que buscaba romper con el histórico dominio del PRI, décadas incluso de ser la principal oposición. El apoyo de Chespirito fue consistente. En 2000 hizo campaña por Vicente Fox, en 2006 por Calderón e incluso por Josefina Vázquez Mota en 2012. Hablamos de un compromiso total. Gómez Bolaños aparecía en spots de campaña, cenas de gala y actos oficiales, transformando su imagen de comediante en un valioso capital político. Sus comentarios ya habían provocado revuelo. Cuando se le preguntó en una ocasión quién había sido el mejor presidente de México para él, Bolaños no dudó en responder Gustavo Díaz Ordaz, en algunas cosas, y no porque haya sido mi tío. Y es que la madre de Bolaños había sido la mismísima prima hermana del mandatario Díaz Ordaz, también conocido como el carnicero de Tlatelolco, porque el 2 de octubre de 1968 autorizó al ejército para que abra fuego y aniquile a casi 300 estudiantes que se manifestaban en la Plaza de las Tres Culturas. De hecho, en 2006 escribió una carta pública dirigida a Andrés Manuel López Obrador, candidato en aquel entonces, pidiéndole que no dividiera a los mexicanos. La elección había sido un escándalo, denuncia de fraude, recuentos parciales y una diferencia ínfima en los resultados, donde el futuro líder de Morena vio cómo se le escapaba la victoria en un instante. Lo contamos en nuestro documental de López Obrador, que llegó a casi 500.000 de personas, el más completo de Internet. Sin embargo, Gómez Bolaños no dudó. Mientras el Zócalo se llenaba con la mayor movilización de la historia de México, le habló al candidato izquierdista como si estuviera al borde de un golpe de Estado, como si fuera un sedicioso. Un gesto que, visto desde hoy, no deja de tener algo de cinismo, porque aquel fraude sí estuvo bastante comprobado, aunque López Obrador no tardaría en convertirse en un tirano peor que sus predecesores. Ahora, ¿cuál es el detalle más increíble? Que por entonces Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa se casaron por civil tras 27 años de relación. El motivo, según dijo la propia Florinda Party Chapoboy, la culpa fue de AMLO. Acababa de suceder que López Obrador mandó al diablo las instituciones, y estaba de moda mandar al diablo las instituciones. Todo el mundo nos decía que
éramos un ejemplo de pareja, de matrimonio, tras tantos años juntos. Nos veía la gente y les encantaba vernos tomados de la mano, abrazados. La ceremonia fue íntima, casi clandestina. Se celebró en el restaurante San Ángeles Inn, en Ciudad de México, y hubo lugar para una visita fugaz y casi simbólica de Vicente Fox, y en contraposición, ninguno de los 6 hijos de Chespirito tuvo la voluntad de acercarse. Naturalmente, luego de que Florinda lo llame defectos, difícil que tuvieran ganas de ir, yo no iría, ¿no? Pero un capítulo aparte merece el más histriónico de sus herederos, pues si algo heredó Roberto Gómez Fernández de su padre, no fue el genio, sino la capacidad del melodrama. Productor de larga data, sus romances parecen propios de los guiones low cost de las propias telenovelas que dirigió. Su primer matrimonio en 2001 fue con Chantal Andere, reina de las villanas televisivas, hija de la legendaria Jacqueline Andere y protagonista del prime time. La boda se celebró en el ex convento de San Hipólite con 500 invitados y un coche antiguo negro del que descendió la novia con lágrimas en los ojos. Fue una noche cumbre del espectáculo mexicano. Ella declaró sentirse la mujer más feliz del mundo, pero le duró poco. Apenas un lustro, 5 años. En 2006, el guión de Chespirito Jr., terminó en un cesto de basura y comenzó otro, y esta vez con Jessica Koch, otra actriz de catálogo de Televisa. La boda se celebró en Acapulco, en la ostentosa Casa del Mar. Una fiesta que terminó a las 6 de la mañana con mariachi, tequila y algunas lágrimas. Faltó Chespirito, el padre, por presuntos problemas de salud, aunque la verdadera razón era el desinterés, o posiblemente la venganza, pues su hijo tampoco había asistido a su boda. 2 años más tarde, el matrimonio se disolvió y en 2019 Jessica Koch rompió el silencio. Roberto la había traicionado con su mejor amiga, Cristel Padilla, quien no solo era su confidente, sino también la organizadora de la boda. Yo salí una vez con una chica que terminó acostándose con el esposo de una amiga de la escuela al que conoció en la boda de la amiga de la escuela, básicamente, cuando se casaba con la amiga de la escuela. Menudo personaje. Así que hay gente que arma los centros de mesa y termina quedándose con el novio, y no con la torta. Hoy, Gómez Fernández intenta rehacerse tras las cámaras. Produce, reescribe la historia de su padre y asoma la cabeza en medio de la polémica. Pero cada tanto las páginas del espectáculo le recuerdan que a él no lo salva ni el Chapulín Colorado. De todas formas, allá con su vida. Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Pero regresemos al 2007. Con Calderón ya instalado frente al Zócalo, México debatía en sus tribunales y medios de comunicación la despenalización del aborto. Entonces Gómez Bolaños protagonizó una campaña televisiva recordando la vieja historia de su madre. En 1928 sufrió un accidente y le recomendaron abortar, aunque ella se negó. Hola, soy su amigo Chespirito. Cuando estaba yo en el vientre de mi madre, ella sufrió un accidente que la puso al borde de la muerte. El médico le dijo, tendrás que abortar. Y ella respondió, abortar yo jamás. Es decir, defendió la vida, mi vida. Y gracias a ello estoy aquí. Por entonces, también publicó El Diario del Chavo del Ocho, una recopilación de anécdotas del personaje presentadas en formato de diario. Allí reveló que el Chavo era un niño abandonado por su mamá en una guardería y que tras meses sin que ella regresara a recogerlo, fue enviado a un orfanato, donde sufrió maltratos por parte de la cuidadora, la señorita Martina. Así que escapó de allí y vivió en las calles como un niño vagabundo antes de encontrar refugio en la vecindad, donde llegó para guarecerse de la lluvia. Otro detalle aún más sombrío es que Chespirito originalmente había concebido un final para la serie en el que el Chavo moriría al salvar a otro niño de ser atropellado, pero fue su hija, que es psicóloga, quien lo convenció de desistir de esta idea, que podría resultar traumática para el público infantil. De todas formas hubiera sido, ¡wow! ¡Qué final!, ¿no? Shakespeariano. En fin, el libro es un interesante testimonio con datos poco conocidos de la historia. Muy recomendado. Mientras tanto, los actores que lo habían acompañado durante décadas enfrentaban sus propias batallas, arduos litigios, cheques simbólicos y un marcado olvido institucional. Pero tampoco Chespirito podía hacerse cargo de ellos como si fueran huérfanos. La guerra se encendió cuando María Antonieta descubrió que los derechos de la Chilindrina no habían sido renovados y decidió registrarlos a su nombre. Fue un movimiento legal, pero también fue un intento de emancipación simbólica. Y había traicionado a Chespirito. Comenzó así una larga demanda que la actriz acabó ganando en 2013, asestándole la primera derrota legal a Gómez Bolaño. Pero él declaró vanidosamente, el día que terminó El Chavo, cada quien hizo lo que quiso con su personaje, pero con María Antonieta me arrepiento.
No debí permitirle continuar con la chilindrina. La relación se rompió del todo y no se resolvió nunca. Incluso Chespirito llegó a referirse a Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves como intelectualmente inferiores. Estaba de veras enojado. Y díganme, ¿faltó a la verdad? Los leo en los comentarios. Edgar Vivar, el señor Barriga, deslizó que las regalías que recibía por las repeticiones del Chavo del Ocho eran tan bajas que salía más caro imprimir el cheque de lo que le pagaban. Pero de todas formas se mantuvo leal hasta Chespirito hasta el final, nunca lo enfrentó legalmente y desarrolló una prolífica carrera. De hecho, a menudo Chespirito reconocía que Edgar Vivar era el que más talento propio había demostrado de todo el elenco. Ahora, miren si no era celoso Chespirito con sus criaturas, ya hasta un punto casi, borderline, que incluso en Paraguay sus abogados cruzaron sus espadas. Corría el año 2009 y el Partido Colorado, el antiguo coloso del poder guaraní, tanto en tiempos dictatoriales como democráticos, celebraba su aniversario número 122. Para adornar los festejos no tuvieron mejor idea que recurrir al Chapulín Colorado, estampando su imagen en afiches y acompañándola de la frase «Siempre habrá alguien para defenderte». Los representantes legales de Roberto Gómez Bolaños emitieron entonces un comunicado implacable. Chespirito no apoya ni al partido en cuestión ni a sus opositores. El personaje no tiene ni debe tener connotación política alguna. El golpe fue tan certero que la senadora Lilian Samaniego, entonces presidenta del partido, pidió disculpas públicas, retiró los carteles y, aunque lo negó en cámara, ordenó un pago silencioso por el uso indebido de la imagen, una indemnización sin aspavientos. Porque si algo está claro es que en América Latina se puede manosear cualquier constitución, pero nunca pongan un dedo sobre el Chapulín Colorado. Aunque bueno, eso es relativo. Avanzando los años, la figura de Chespirito comenzó a ensombrecerse bajo la mirada tiránica de la Inquisición progre. De repente en los libretos del Chavo se leyó violencia psicológica, machismo, clasismo y bullying. Algunos veían en Don Ramón a un padre negligente, en Doña Florinda una madre clasista y violenta, en el Chavo un niño pobre eternamente humillado. Así que la versión animada del Chavo del Ocho, emitida entre 2006 y 2014, se volvió moralista woke, promoviendo buenos hábitos alimenticios, incentivando la práctica del ejercicio, predicando el respeto a las personas diversas y constituyéndose como una versión ingenua pasada por el ojo del gran hermano contemporáneo. Un bodrio somnoliento. Pese a todo, Roberto tuvo un breve pero estelar paso por las redes sociales. Hola, soy Chespirito, tengo 82 años y esta es la primera vez que tuiteo. Síganme los buenos. Ese fue su primer mensaje en Twitter, publicado en mayo del año 2011. En apenas un día acumuló 230.000 seguidores. En pocos años superó los 6 millones. Y así llegó finalmente la noche en la cual las luces del espectáculo se apagaron. El 28 de noviembre de 2014, a los 85 años de edad, Roberto Gómez Bolaños murió en Cancún. Su féretro, rodeado de un ejército de chapulines colorados, recorrió las calles de México DF hasta llegar al Estadio Azteca, donde una muchedumbre le rindió homenaje. Fue una despedida a la altura del ídolo continental que fue y del final de una época. Pues sí, la televisión que él había ayudado a forjar se iba apagando lentamente. Los niños ya no veían El Chavo, a lo sumo Dragon Ball, Peppa Pig o directamente YouTube, como tú y como yo. Sin embargo, su legado persiste en la nostalgia de quienes lo vimos en la niñez y a quienes se nos pegaron sus muletillas eternas. A esta historia nosotros la hemos complementado con otra, la figura real de Chespirito, la doña Florinda de carne y hueso, las pasiones de seres humanos concretos con sus contradicciones y su libre albedrío. Quizás después de todo, también Roberto Gómez Bolaños tuvo un alma un poco libertaria, fue arquitecto de su destino y sin algo de libertad en la sangre, no pueden concretarse las proezas de semejante artista. Los invito a darle like a este video, a compartirlo en todas sus redes y grupos y, si valoran nuestro esfuerzo periodístico, bienvenido su apoyo en patreon.com/Nicolás Moraz, donde obtendrán recompensas a partir de su aporte de $3 mensuales, muy importante para sostener al periodismo libre. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirse de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon desde $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors, así que publicita con nosotros
a través de patreon.com/Nicolás Moraz.